Corresponde la intervención de organizaciones ciudadanas y sociales, que son las siguientes: la comunidad Felices y Forrados, que está representada por Gino Lorenzini y Rafael Garay. Senador Muñoz, muchas gracias por la invitación. Acá me quiero tomar 30 segundos en agradecer a mi abuelo, Emilio Lorenzini Gradwell, por todos los valores que me transmitió. Él fue diputado el año 60 y creo que esta presentación se la dedico especialmente a él. La pregunta de fondo es: ¿cómo lograr el bien común en el sistema de AFP? Y el tema es que primero hay que hacer una evaluación del sistema. Lo cierto es que Chile ha tenido fuertes cambios demográficos. Sacamos el dato desde el censo del año 60 y el dato original muestra esa pirámide. ¿Y qué nos indica? Que los activos, los trabajadores activos, eran un 45% de la población y los jubilados solo un 5,6%. La realidad con el censo del 2012 es que los activos son 57% de la población y los jubilados un 12,5%. Ya no existe esta pirámide. Y eso cambia la realidad no solo de un sistema de reparto a nivel mundial, sino también cambia la realidad del sistema de AFP. Y esta es una realidad que hay que enfrentar. ¿Por qué? Porque si uno analiza que en 1960 por cada jubilado había 9 activos, un sistema de reparto se financiaba sin mayores inconvenientes. Pero en 2012, por cada jubilado hay 5 activos. Y la proyección al 2050, que es donde nosotros tenemos que mirar, que es el largo plazo, es que por cada jubilado habrá 2 activos. Entonces, cuando se llama a regresar en un 100% al sistema de reparto, nosotros planteamos, ojo, que nos afectaría lamentablemente esto. ¿Y por qué? Esto va más allá de las ideologías, esto va aparte de la lógica. Y esto tiene que ver con la cubeta de agua. Si en 1960 había un fuerte flujo de ingresos hacia un fondo común y muy pocos salían, la cubeta estaba llena. Pero la realidad del 2050 es que cada vez entra menos agua, menos flujos y cada vez se va a necesitar más jubilaciones. Y por eso la cubeta va a ir vaciándose con el tiempo y esa es una realidad de ambos sistemas. Y bueno, hablando de los sistemas de pensiones en el mundo, vamos a hacer una comparación objetiva con dato duro del sistema de reparto versus el sistema de capitalización individual. Y el sistema de reparto es 100% solidario y el de capitalización individual en Chile es 100% individual. A nivel macroeconómico, según la OECD en el informe del 2012, indica que el sistema de reparto genera una alta carga estatal de un 1,33% del PIB y el sistema de capitalización individual aporta un 1,39%. Después, a nivel de fondos, un ejemplo de Italia, el fondo total es apenas un 4,9% del PIB y en Chile es el 61%, entonces tenemos un fondo bastante importante. Pero acá una cosa son las cifras macro y otras son las cifras micro, otras son las personas. La tasa de reemplazo en los países de la OCDE es en promedio un 75% y la tasa de reemplazo en Chile, sin los subsidios del Estado, es de un 37%. Y en las mujeres llega a ser un 25%. Eso éticamente es inaceptable. La jubilación promedio del INP fueron 182.000 pesos y en el sistema de AFP actualmente son 180.000 pesos. Es decir, no alcanza ni siquiera a ser el sueldo mínimo. Estamos condenando a las personas a una jubilación indigna y tenemos que enfrentar este problema con altura de miras. ¿Por qué la tasa de reemplazo es de 37%? Porque se construyó el modelo en base a supuestos cerrados. Antes, en promedio, una persona trabajaba con suerte con 2 empleadores. Hoy en día la realidad es que hay inestabilidad laboral y que hoy uno tiene 12 empleadores en promedio en una vida laboral. Entonces se generan a lo menos 12 lagunas posibles. ¿Qué es lo que sucede? Que de 40 años que trabajamos, estamos ahorrando solo 21 años. Adicionalmente se hacen supuestos como que los adultos tienen trabajo
y la tasa de participación laboral cae de 73 a 30% en los mayores de 60. Esto según la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile. Entonces, cuando se plantea abiertamente aumentar la edad de jubilación a 67 años, le estamos diciendo indirectamente a los adultos mayores que los vamos a obligar a estar desempleados por 7 años, a 7 de cada 10. Eso, por lo menos nosotros planteamos que es inaceptable. Los empleadores no cancelan las imposiciones. Esto no tiene nombre. Señaló que hay más de 2 millones de denuncias en tribunales. Esto es una realidad, por favor. Esto no es un problema del mercado laboral, como dicen las AFP, porque en el decreto de ley 3500, las AFP son las responsables de hacer la gestión de cobranza. Y si ellos no han hecho la gestión de cobranza, es responsabilidad de las AFP, y digámoslo con claridad. Las lagunas laborales en la mujer, a las mujeres chilenas, por estar cuidando a nuestros hijos, muchas veces no se imponen, por muchos años, y esta es una discriminación que nosotros como sociedad tenemos que ser solidarios y tenemos que nivelar. Otro, las rentabilidades mundiales han sido decrecientes. La rentabilidad del sistema de AFP los últimos 30 años fue un 8,8% real, los últimos 10 un 6,4% y los últimos 5, es decir, pérdidas de menos 0,8% anual. ¿Qué es lo que sucede? Que no se evitan pérdidas y cada vez hay más crisis y más profundas. Pero comparemos Chile con todos los países de la OECD. Y acá es donde las AFP se defienden y dicen, bueno, entre 2001 y 2010 que estaban los multifondos funcionando, Chile fue el número 1 en ranking mundial con un 5,3% real. Perfecto. Pero hagamos un pequeño análisis más detallado. ¿Qué ocurrió del 2007 al 2011? Hubo una gran crisis financiera. Y Chile cae al sexto lugar con un menos 0,8% anual, siendo que Dinamarca y Alemania tuvieron rentabilidades positivas. ¿Qué estamos planteando directamente? Que frente a las crisis, las AFP no evitan pérdidas. Pero la pregunta inteligente es, ¿desde cuándo el sistema de AFP no tiene incentivos a evitar las pérdidas? Porque las primeras 2 décadas le fue muy bien al sistema de AFP, si hay que decir las cosas como son. Desde el 2002 hubo una modificación al DL 3500 retroactiva que modificó el artículo 37 al 40. ¿Y esto qué implicó? Esto, por favor, pongan mucha atención. Nos hicieron la técnica de la ranita. Si una rana cae en una olla con agua fría y se pone la temperatura lentamente, no se da cuenta que está cambiando la temperatura hasta que ya está muerta. Lamentablemente eso sucedió con nosotros los afiliados. Nos cambiaron paulatinamente las normas y de un sistema que funcionaba de manera aceptable se transformó en un sistema que no funciona de forma adecuada. ¿Por qué? Antes las AFP para cubrir las pérdidas tenían un fondo de un 5% de encaje. Lo modificaron y ahora solo es un 1%. Adicionalmente, antes la rentabilidad promedio para calcular las pérdidas, ¿qué es lo que sucede? Que la rentabilidad promedio, si las AFP caen del promedio, deben compensar las pérdidas. Y antes era un promedio mensual, ahora es un promedio de 3 años. Es fácil adaptarse con esas condiciones. Y lo más grave de todo es que ahora se resta el valor absoluto de las pérdidas. Esto no lo entiende casi nadie. Y es algo muy simple. Si las AFP pierden un 10%, pueden perder hasta un 15% y no compensar por las pérdidas. Antes eso no existía del 2002. Después, si llega una mega crisis y se pierde un 50% de los fondos, las AFP pueden perder un 75%. Estamos en el nivel de absurdo. ¿Y cómo reflejamos esto? En que nosotros hicimos un estudio con una gráfica del fondo C versus el Dow Jones, que es una bolsa global, y hubo 2 periodos de crisis antes del 2002, que fue el cambio de normativa, fue el año 81. La línea roja pueden ver que el Dow Jones perdió, pero el fondo C obtuvo un 20% de rentabilidad. Después, el 2001, 2002, 3 años consecutivos, las bolsas internacionales perdieron y el fondo se ganó, porque antes tenían los incentivos claros, antes debían evitar las pérdidas. Pero con la creación de los multifondos,
Nos dieron supuestamente la libertad de elegir. ¿La libertad de elegir para qué? Para personas ignorantes en mercados financieros. Nos traspasaron el riesgo a las personas. ¿Y qué ocurrió? El 2008, las personas, primera vez que el fondo pierde, y la realidad es que el fondo A perdió un 35%. Eso, para una persona de 50 años, es un crimen. Si tenía 100 millones ahorrados, perdió 35 millones de pesos. Se perdieron en global 19.000 millones de dólares. Estas cifras son 19 reformas tributarias de las que se realizaron hace poco. 19 reformas tributarias. ¿Y cuánto perdieron las AFP? 10 millones de dólares. Como para poner en contexto, 0,0005% de la pérdida. Esa es la realidad. Se desalinearon los incentivos. Las primeras 2 décadas, la rentabilidad promedio mensual fue de 2%. La última década fue de 0,7%. Las pérdidas promedio fueron menos 1,1%. Ahora aumentaron a menos 1,37%. Y solo por el cambio de que las AFP crearon el negocio perfecto. Si eran administradoras de fondos, tenían que cubrir las pérdidas. Les traspaso las pérdidas a las personas, ellas deciden teóricamente el mejor multifondo, y si pierden es problema de ellos. Y si ganamos, bueno, ganamos nosotros. Y el tema de fondos es que ellos plantean es que no se pueden evitar las pérdidas, es que no se puede ganar más rentabilidad. Nosotros hablamos con hechos. ¿Es posible evitar pérdidas y conseguir más rentabilidad en el largo plazo? Lo cierto es que acá hay una relación riesgo-retorno y siempre hay que hablar de ambas. Nosotros, en la comunidad de Felices y Forrados, sugerimos a las personas que se cambien. Y con esta información que antes era de unos pocos, las personas se están cambiando masivamente. La rentabilidad de los últimos 20 meses del fondo A, el supuestamente más rentable y más riesgoso, obtuvo un 3,5%, pero hubo un periodo en agosto y en octubre del 2011 que perdió un 8,4%. También, pongámonos en el caso de una persona de 50 años que pierde un 8,4% en 2 meses. El fondo E rentó un 13,2% con una pérdida máxima de menos 0,95%. Y nosotros, con los mismos multifondos, con las mismas reglas de ellos, estamos obteniendo un 19,4% de rentabilidad con una menor pérdida que el fondo E, que fue de menos 0,26%. Entonces, acá primero hay una aclaración importante. Nosotros no especulamos con los mercados financieros. Lo que nosotros primero hacemos es evitar las pérdidas y como consecuencia en el largo plazo obtenemos mayor rentabilidad dado los eventos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona va a esperar que siempre Felices y Forrados gane más, eso no es una realidad. La realidad es que nosotros siempre priorizamos evitar pérdidas, como lo hicimos el mes pasado, que el fondo A perdió y el fondo E ganó un 0,7%. ¿Y qué ha sucedido con las personas? Que han comenzado a adaptarse. Lamentablemente, dado este cambio de reglas en el juego del 2002, en la crisis pueden ver cómo el fondo E se dispara de 1 millón de millones de pesos a casi 4 millones de pesos. Y con la evolución de conciencia que han tenido las personas, ahora hemos llegado casi a los 10.000 millones de pesos. La gente hoy necesita refugiarse. ¿Por qué las AFP no se han adaptado para evitar las pérdidas? La verdad es que no tengo idea. Hemos sido muy positivos. He conversado personalmente con altos dirigentes de la AFP. Le hemos planteado, por favor, mejoremos. ¿Cuál es la finalidad del sistema? La finalidad es dar una tasa de reemplazo de un 70%. Pero lamentablemente estamos confundiendo medios y fines. La finalidad del sistema es dar pensiones dignas, pero ellos lo ocupan como un medio de financiamiento para sus organizaciones indirectas. Y el problema de fondo, que acá hago una denuncia pública, es que adicionalmente tienen tanto poder. Mi abuelo decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué es lo que sucede? Diario Pulso, el 6 de mayo, plantea ni tan felices ni tan forrados, los riesgos del market timing. Es decir, hablamos de riesgo, nuestro sistema ha hecho perder menos a las personas y hablamos que tiene riesgo. Y no tan solo eso, muestra en una gráfica un supuesto estudio de 3 años que demuestran por Morningstar, una empresa americana que supuestamente hace un estudio
que renta menos las personas que se cambian de fondo. Lo cierto es que contactamos a Morningstar y le planteé, ahí están los mails en inglés, Gino dice, ¿tienes mayor información acerca del estudio publicado en Pulso? Y Morningstar dice, nosotros de hecho no hemos elaborado un estudio específico, solo comparamos el retorno del dólar versus AFP. Es decir, acá se utilizan los medios de información para desinformar a las personas. Y les advierto y comunico públicamente que este domingo, la tercera, nos va a hacer un nuevo ataque. Pero ¿saben qué? No tenemos miedo. ¿Y saben por qué planteo esto? Porque esta presentación yo no la iba a hacer solo, iba a estar acá Rafael Garay. Y si hoy él no pudo venir, eso lo vamos a enfrentar con transparencia. Eso lo vamos a enfrentar con dignidad. No tenemos miedo y vamos a transparentar cosas que nunca antes se sabían en este país. La superintendencia, con todo esto que podría ser positivo para las personas, ¿ha apoyado a Felices y Forrados? No. Solicitó el cierre al mes de vida, es decir, un emprendimiento pequeño. Al mes de vida nos fiscalizan. Y cuando la Polar pierde, es decir, no la Polar, sino AFP Capital, invierte en la Polar después de que cae, después que se sabe todo esto, es decir, cae la acción de la Polar y Capital va y compra y sigue perdiendo nuestro dinero. Se hace una investigación que dura un año. Yo lo único que pido igualdad, no tengo problema es que nos fiscalicen. Pero por favor, a una AFP se demoran un año y a un emprendimiento un mes. Y adicionalmente, la superintendenta de pensiones plantea de que la asesoría financiera general, que es la que hacemos como Felices y Forrados, no está contemplada en la ley. Habrá que ver si se requiere incorporar algún cambio. Eso el 22 de marzo de 2013. Es decir, ya nos están amenazando con bloquear quizá el tema de los cambios de fondo. Pero acá viene el tema más importante de esta presentación. ¿Qué es lo que ocurre? Que en octubre del año pasado yo me vi sorprendido porque al parecer los valores cuotas del Fondo A no estaban representando el valor real de mercado. ¿Y qué es lo que sucede? Tuve que analizar en profundidad durante más de 2 meses un estudio de correlación. Para explicarlo de forma sencilla, ¿qué es una correlación? Está el Fondo A, que está invertido en valores en los mercados. Y nosotros creamos un fondo como paralelo al A que se basa en las mismas inversiones. Entonces, si este fondo paralelo sube un 1%, es decir, si las bolsas suben un 1%, el Fondo A debe subir un 1%. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que hay, primero, todas esas son las correlaciones de toda la AFP. La correlación debería estar entre un 1 y un 0,6 como máximo. Pero hay 3 eventos inexplicables coordinados entre las 6 AFP que se descorrelacionan de los mercados. ¿Qué queremos decir? Nosotros creemos en la institucionalidad y presentamos una carta de una denuncia por posible inconsistencia de valores cuotas del Fondo A. ¿Por qué? Porque las bolsas internacionales caen un 1,18% en octubre del 2012 y el Fondo A sube un 0,7% en octubre del 2012. Esta carta la presentamos a la superintendencia el 21 de diciembre. ¿Y cuál fue el resultado? Que nos dan una respuesta formal, sin detalle, sin estudio. Es decir, presentamos un estudio, por favor respóndanos técnicamente. No aceptamos una respuesta legal que nos dicen, nosotros por ley calculamos los valores cuota diariamente. Bueno, si los calculan diariamente, ¿por qué no transparentan los portafolios diariamente? ¿Por qué no los transparentan? Nosotros necesitamos transparencia en este sistema. Esta es la respuesta de la superintendenta y ahí ustedes la pueden ver. Ahí plantea legalmente de que ellos solo todos los días supuestamente calculan ellos los valores cuotas en vez de investigar. Nosotros quizás no tengamos la razón, pero por lo menos nosotros solicitamos que se investigue. Este es un tema grave de fe pública. Pero no nos queremos quedar en el pasado ni en el miedo, queremos plantear un futuro, queremos plantear... Nosotros nos comunicamos con nuestros usuarios, más de 80.000, y ellos nos hicieron estas 8 propuestas. De hecho, yo quiero transparentar, inicialmente yo no creía en una AFP estatal, pero dado las miles y miles de personas que planteaban este tema, me hicieron ver la realidad. Nuestras 8 propuestas de la comunidad
son primero que todo devolver el riesgo de pérdidas como antes de la AFP. Yo les pido, senadores, que esto tomen en consideración. Por favor, devuelvan los artículos del 37 al 40 como estaban antes y las AFP inmediatamente van a tener que aumentar el encaje, van a tener que evitar las pérdidas y si pierden nos van a tener que compensar como debería ser. Segundo, comisiones variables. No puede ser que en los años positivos ellas tengan 600 millones de dólares de utilidad y que en los años negativos nosotros perdamos 19.000 millones de dólares. Hay que alinear los incentivos. Tercero, las lagunas impositivas. Hay que profundizar y detallar en la ley que las AFP sean responsables por los impagos. No puede ser que si trabajamos 40 años nos ahorren 21 años. Eso no es problema de las personas, del tema laboral. Es un problema de fiscalización. Las AFP son dueñas de Previred, pueden inmediatamente avisar con un correo a todos los empleadores, le pueden dar aviso a Servicio de Impuestos Internos, le pueden dar aviso al Ministerio del Trabajo, es decir, por favor, ¿cuál es la finalidad de este sistema? Cuarto tema, se creó un seguro de cesantía y se creó toda una institucionalidad que se llama la AFC. ¿Saben quiénes son los dueños de la AFC? Las AFP. Y en los últimos 10 años han rentado un 3,9%, siendo que las AFP rentan un 5,3%. Como que es absurdo, nosotros planteamos eliminar las AFC y traspasar esos fondos directamente a la AFP en la cuenta personal del trabajador que tenga claro cuál es su fondo de desempleo. Quinto, reasignar un 10% del seguro de desempleo para que pague las lagunas de trabajo. Si nos quedamos desempleados, yo cobro mi seguro de desempleo, pero no pago la imposición, y eso en el largo plazo es fatal. Por eso tenemos una tasa de reemplazo del 37%. La AFP estatal, ¿por qué? Porque como mostramos en las correlaciones, es estadísticamente muy poco probable que todas las AFP tengan las mismas correlaciones. Eso es casi un indicio de colusión. Y por eso una AFP estatal que busque rentabilidad con menos pérdida podría hacer que incluso se rompa esta colusión. Jubilación anticipada flexible. Hoy en día nos han escrito personas de 55 años que se quedan desempleadas y hay que tener empatía. Se quedan desempleadas y no le permiten que se jubilen. Nosotros planteamos una jubilación flexible que consuma el 50% de la rentabilidad del año. ¿Qué conseguimos con esto? Jubilaciones crecientes, pero van a ser pequeñas, sí, pero van a ser crecientes, pero estas personas van a poder sobrevivir. Eso es clave. Son miles y miles de adultos mayores que viven este drama, están desempleados y se endeudan a 50% de tasa de interés. Para cuando se jubilan ya tienen que solo pagar deuda. Por favor, hagamos este sistema más humano. Y finalmente, nosotros creemos que tenemos que sacar lo mejor del sistema de reparto y sacar lo mejor del sistema de capitalización individual. Por eso proponemos formalmente que por el Estado, por cada hijo que nace, por cada chileno que nace, deposite 1 millón de pesos en su cuenta. ¿Qué conseguimos con esto? Que con solo 500 millones de dólares, podemos cambiarle el futuro a este país. Podemos hacer que todos seamos iguales y que en 40 años se elimine la pobreza a un costo ridículo desde el punto de vista del Estado. Adicionalmente, proponemos que si hay 10 millones de afiliados y hay 5 que no se imponen, que el Estado le deposite 10.000 pesos mensuales. Es mucho más inteligente ser previsor y ahorrar previamente que complementar con recursos al final de la vida laboral. Eso tiene un costo de apenas 1.200 millones de dólares. Y ustedes pueden decir, bueno, apenas. Volvamos a la cubeta. ¿Qué es lo que sucede? Es que hoy en día el subsidio del año 2012 fue de 11.100 millones de dólares, un 19% del presupuesto de la nación. Este es el sistema privado, subsidiado en un casi, ayer lo vimos, por un 60% por el Estado. Eso es inaceptable. ¿Y saben qué? El 2008 van a ser 14.300 millones de dólares. Esto es insustentable. Y lo que nosotros planteamos, evolucionemos. En vez de que el subsidio esté al final de la vida laboral, llevémoslo al principio y bajamos un costo de 14.000 a 1.700 millones de dólares.
¿Por qué? Por el efecto del interés compuesto. Porque un niño cuando tiene 1 millón de pesos al nacer, cuando tenga 20 años ya va a tener 12 millones de pesos. Y cuando tenga 40 ya va a superar el punto de jubilación de los 100 millones. Entonces, lo que nosotros planteamos es que acá hay que tener una mirada de bien común, hay que salirse de las ideologías clásicas, por un lado el capitalismo, por un lado el socialismo, y hay que sacar lo mejor de ambos. En vez de estar en una discusión de cuál sistema es mejor, miremos a largo plazo, miremos el 2050, busquemos un sistema mixto previsor basado en la economía del bien común, que la finalidad sea que los trabajadores tengan pensiones dignas. Acá nos estamos jugando la historia de Chile. Senadores, les pido encarecidamente con mi corazón, con mi alma, que escuchen esta propuesta, que la evalúen en profundidad y que le cambiemos el futuro a este país. Hoy tenemos la posibilidad. Queremos dar las gracias al presidente de la comisión, al senador Eugenio Tuma, por invitarnos a exponer la visión de nuestros 80.000 usuarios, y le agradecemos principalmente a los miles y miles de personas que apoyan la comunidad de Felices y Forrados, porque gracias a ellos hoy en día somos trending topic y todas las personas por Twitter están preocupadas de esta presentación. A pesar de que no veo muchos medios de comunicación acá presentes, dado las redes sociales, la gente igual se va a enterar de esto. Muchas gracias.